Buenas, bienvenido a nuestro canal, La Casa de Entrenamiento. Recuerden, mi nombre es José Eduardo, estudiante de la Universidad Magdalena, profesional en deporte. En el día de hoy les traigo un tema sobre la adaptación de nuestras cargas al organismo. Entonces vamos a emitir un breve concepto sobre qué es la adaptación para luego emitir un concepto. La adaptación se representa un aspecto fundamental en el deporte que se asocia a transformaciones funcionales o estructurales del individuo con un carácter temporal, permanente, en función de su manifestación en el tiempo. Recordemos que paralelamente existe una relación directa con el sobreentrenamiento, debido a su parte de teología en la dinámica de la adaptación. Existe una dinámica de administración entre las cargas y recuperaciones. Esto se da en los procesos de adaptación. Bueno, ahora vamos a dar unos conceptos que están relacionados con lo que es la adaptación. Concepto de adaptación. El estímulo me parece que es uno de los más importantes. Es el contexto del entrenamiento deportivo. Los estímulos son acciones o conductas motrices que se utilizan para conseguir determinado objetivo. Los estímulos son aquellos ejercicios de entrenamiento que utilizamos para conseguir un objetivo en una capacidad física o puede ser técnica para conseguir una mejora en el rendimiento deportivo. Otro concepto de adaptación, la homeostasis, se identifica como la situación de equilibrio aplicado al organismo. Significa una situación estable sin presencia de estímulos donde exista aparición de estrés. Son estímulos que no alcanzan un nivel para que nuestro organismo sea sometido a un estrés. ¿Qué es la heterostasis? Alteración del equilibrio del organismo. Es donde el estímulo sí alcanza a alterar nuestro organismo. Vamos a definir algo muy importante, que es el estrés. El estrés, situación que produce en el organismo cuando se ve sometido a un estímulo que altera la homeostasis. Cuando existe estrés en nuestro organismo es porque el estímulo superó un nivel orgánico que produce una adaptación o un cambio en nuestro organismo. ¿Qué es la sobrecompensación? Nivel superior de prestación o rendimiento. Esos son los conceptos que tenemos claros relacionados a lo que es la adaptación. Pero existen dos tipos de adaptaciones. Existen dos tipos de adaptaciones. La adaptación inmediata, que como su nombre lo indica, es aquella que nos permite que en el tiempo nos adaptemos más rápidamente. Un concepto de adaptación inmediata se relaciona con las reacciones del organismo ante un ejercicio concreto. Algunos factores que nos ayudan a cuantificar dicha adaptación son el volumen cardíaco y el volumen respiratorio. Son aquellas cosas que nos adaptamos de una manera o forma inmediata. También existen adaptaciones a largo plazo. Es el resultado de someter el organismo continuo y prolongado a procesos de adaptación. Un ejemplo puede ser el aumento de masa muscular, debido a que es un proceso a largo plazo. No se van a ver resultados de manera inmediata. Importante tener estos dos conceptos sobre que existen dos tipos de adaptación. Una adaptación que es inmediata y otra que es a largo plazo. Esas que son a largo plazo requieren más un proceso de entrenamiento y por lo tanto requieren mucha constancia. Cada cualidad requiere un mínimo de intensidad en los estímulos. Entonces vamos a definir las cualidades sobre los estímulos. Para la flexibilidad, la intensidad del estímulo como mínimo debe permitir generar tensión muscular para provocar algún efecto. Para la resistencia, la intensidad del estímulo como mínimo debe ubicarse entre el 50 y 60% de las posibilidades de nuestro sistema cardiovascular máximo. Para la fuerza, entre el 30 y 40% de la fuerza máxima individual. Y para la velocidad, la intensidad del estímulo debe ser del 90 al 100%. Ahí podemos ver que en la velocidad el estímulo siempre debe ser a máxima intensidad para poder alcanzar un cambio positivo. En la fuerza podemos ver que puede ser del 30 al 40% de nuestra fuerza máxima individual, y en la resistencia con un 50-60% de nuestras posibilidades de nuestro sistema cardiovascular podemos generar adaptaciones positivas. Y la flexibilidad sí siempre requiere que haya una tensión muscular. Entonces, existen tipos de supercompensación. En este trabajo de capacidad aeróbica, para que haya una supercompensación, el tiempo de descanso debe ser entre 24 a 48 horas.
Stepping up. Vemos cómo trabaja su fuerza resistencia con estaciones por segundo. Luego, cuando terminan esta secuencia de estaciones, realizan un 6 versus 4. La fuerza resistencia, para que haya supercompensación, debe haber una recuperación de 24 a 72 horas. La fuerza explosiva consiste en realizar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. Vamos a ver su concepto. Es un tipo de fuerza que se caracteriza por la realización del máximo grado de fuerza posible en el mínimo tiempo posible. De este modo, cuando hablamos de acciones explosivas, es evidente que la mayor capacidad es la fuerza explosiva o es la fuerza rápida. Hoy en día se considera como la mayor capacidad y unos la consideran como la más importante. Veamos acá un ejemplo. Bien. Dale. Arriba. Cuarta. Para que exista un tipo de subcompensación, debe ser de 24 a 72 horas. Por último, tenemos la fuerza máxima. ¿Qué es la fuerza máxima? Como su palabra lo indica, es la mayor fuerza que podemos realizar. Un concepto de esto puede ser: la fuerza máxima se define como la capacidad de nuestro sistema neuromuscular para aplicar la mayor fuerza en una acción voluntaria. Este método nos sirve sobre todo para avanzar y superar esas etapas de estancamiento que nos llegan a lo largo del año y que nos permiten estancar. Un ejemplo acá, aplicado al fútbol. Este ejemplo nos muestra cómo podemos aplicar la fuerza máxima de una manera específica a nuestro deporte, adaptándolo al fútbol. Vamos a ver los principios de adaptación. Existen principios de adaptación. Existen 3. Primero, los principios que inician los procesos de adaptación. Se pueden relacionar. Principio de estímulo de eficacia de la carga. Recordemos que la carga siempre debe ser eficaz para lograr un avance positivo en el rendimiento deportivo. Principio de la progresión, siempre debe ir de menos a más. Principio de la variedad. La carga o el estímulo siempre deben ser variados, no siempre deben ser lo mismo, siempre debemos alternar. Principios que garantizan la adaptación. Estos principios son: principio de la relación óptima entre carga y recuperación. Recordemos que en el entrenamiento, el mejor entrenamiento es una carga óptima y un buen descanso. No podemos realizar cargas muy altas con poco descanso, porque esto no va a repercutir positivamente en nuestro sistema y en nuestro organismo. En nuestro atleta, si le aplicamos cargas muy altas y descansa poco, no va a rendir de manera positiva, va a tener efectos negativos. Principio de la periodización. La periodización debe estar bien planificado y estructurado. Lo otro, principios que ejercen un control específico de adaptación. En este podemos relacionarlo con el principio de individualización y adecuación a la edad. Recuerden que debemos el entrenamiento estar acorde a la edad de nuestro atleta que estamos entrenando, o nuestro equipo si es un deporte colectivo. Principio de especialización progresiva. El entrenamiento siempre debe ir de manera progresiva, de menos a más. Y otro muy importante es el principio de alternancia. Alternar las cargas o alternar los estímulos. Entonces espero que les haya quedado muy claro lo que es la adaptación. Tocamos los tipos de adaptación. Hay 2 tipos muy importantes: la inmediata, a largo plazo, las capacidades físicas, qué tiempo se requiere de descanso para que haya supercompensación, y los principios de adaptación. Me parece que con estos conceptos claros podemos ir a nuestro lugar de entrenamiento y poder aplicarle cargas a nuestros deportistas y saber fisiológicamente qué proceso de adaptación llevan de acuerdo a su estímulo.
y entender muy claramente lo que es el umbral, qué pasa cuando realizamos ejercicios por debajo o por encima o muy altos del umbral. Que estén bien y recuerden suscribirse al canal.